El rostro que cambió una época. Hubo un tiempo en que una sola fotografía bastaba para detener el ritmo del mundo. Una mirada directa, el cabello despeinado, con una elegancia casi accidental, y una sonrisa que parecía desafiar todas las normas conocidas. Durante décadas, ese rostro fue imposible de ignorar. En revistas, pantallas de cine y conversaciones privadas, el nombre de Brigitte Bardot terminó convirtiéndose en algo más grande que una actriz o una celebridad. Fue símbolo de belleza, inspiración artística y también motivo de debate constante. Admirada por millones y observada con atención casi permanente por la prensa internacional, Bardot vivió una existencia marcada por la intensidad. Triunfos extraordinarios, romances que ocuparon titulares, 4 matrimonios y una vida que con el paso de los años tomó un rumbo inesperado. Pero detrás de la imagen pública, que conquistó Europa y Hollywood, existía otra historia. Más íntima, más contradictoria, más compleja de lo que parecía desde fuera. ¿Quién fue realmente Brigitte Bardot cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué buscaba en cada relación? ¿Por qué eligió alejarse del cine en el momento más alto de su fama? ¿Y qué secretos personales terminaron definiendo a una de las figuras más influyentes del siglo XX? Esta es su historia. Infancia en París. Y el nacimiento de un fenómeno internacional, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine europeo. Mucho antes de que fotógrafos y periodistas siguieran cada uno de sus pasos, Brigitte Bardot fue simplemente una niña parisina nacida en una Francia que atravesaba cambios profundos. Su historia comenzó en París el 28 de septiembre de Paris. La ciudad vivía entre tradición y modernidad. Seguía siendo un centro cultural de enorme influencia en Europa, pero al mismo tiempo se encontraba marcada por tensiones sociales y políticas que poco después desembocarían en años extremadamente difíciles. Brigitte Anne-Marie Bardot nació en el seno de una familia burguesa acomodada. Su padre, Louis Bardot, era ingeniero y empresario. Su madre, Anne-Marie Musel, pertenecía también a un entorno refinado y socialmente estructurado. La familia valoraba las normas, la disciplina y una educación muy controlada. El ambiente doméstico era elegante, ordenado y conservador. Las apariencias importaban. La conducta debía ser correcta. Los horarios y las formas tenían peso. Desde fuera parecía una vida estable y privilegiada. Y en muchos sentidos lo era. Pero ese entorno también imponía límites muy claros. Brigitte creció dentro de una estructura exigente, donde las emociones no siempre se expresaban con libertad. Los testimonios posteriores y las entrevistas que concedió años después dejaron entrever una infancia marcada por cierta distancia emocional. Era una niña observadora, más silenciosa de lo que el público imaginaría décadas después, reservada, a veces insegura, lejos de la imagen provocadora y magnética que la convertiría en símbolo internacional. De pequeña no se veía a sí misma como una futura estrella. De hecho, algunos relatos de la época describen una adolescente tímida, preocupada por encajar dentro de un entorno que valoraba muchísimo la perfección. Su educación siguió el modelo el modelo clásico de la burguesía parisina. Estudios formales, clases particulares, música, models, formación artística. Pero fue una disciplina concreta la que marcó su primera verdadera pasión. El ballet. La danza llegó muy temprano. Cambió algo importante en ella. La estructura del ballet exigía control físico, repetición constante y concentración absoluta. Horas de práctica, movimientos precisos, correcciones permanentes. No era fácil. Sin embargo, Bardot encontró ahí un espacio diferente. La danza no dependía de las reglas sociales familiares. Era una disciplina artística y corporal. Un lugar donde podía expresarse de otra manera. Con el tiempo, ingresó en cursos vinculados al conservatorio y trabajó seriamente su técnica. Profesores y compañeros recordaban una joven concentrada, rigurosa y físicamente expresiva. La postura que años más tarde cautivó a millones nació ahí. La forma de caminar, la naturalidad corporal, la manera de moverse frente a una cámara. Todo tenía raíces en ese entrenamiento. Mientras tanto, Europa avanzaba hacia la guerra. La Segunda Guerra Mundial alteró profundamente la vida cotidiana en Francia. La ocupación alemana cambió el ritmo de París. Muchas familias tuvieron que adaptarse. La ciudad perdió parte de su brillo habitual. El miedo y la incertidumbre estuvieron presentes. Como muchos niños de su generación, Brigitte creció atravesando una etapa de tensión histórica que dejó marcas silenciosas. Años después nunca habló extensamente sobre ese periodo en términos dramáticos, pero la experiencia de vivir en una ciudad transformada por el conflicto marcó a toda una generación francesa. Terminada la guerra, Francia intentó reconstruirse. La sociedad también cambió. Aparecieron nuevas aspiraciones. La juventud comenzó a buscar otra identidad. Había cansancio frente a modelos rígidos. Lentamente empezaba a emerger una cultura distinta, más libre, más moderna, más abierta al cambio. En ese contexto, Brigitte entró en la adolescencia. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado.
Su belleza empezó a llamar la atención, no de manera planificada, no como resultado de una estrategia, simplemente comenzó a destacarse. Tenía rasgos particulares, una mirada intensa, una mezcla entre sofisticación y espontaneidad. No proyectaba la imagen clásica de la mujer francesa refinada y cuidadosamente calculada. Había algo menos artificial, más directo, más natural. Eso resultó muy atractivo para fotógrafos y editores. Con 15 años apareció en publicaciones relacionadas con moda juvenil. Dio un paso importante, no porque ya existiera una ambición clara hacia la fama, sino porque abrió un camino que nadie había previsto del todo. El modelaje empezó como una oportunidad puntual, pero rápidamente generó interés. En fotografías parecía distinta a otros modelos, no daba la impresión de posar demasiado, transmitía frescura, ligereza, una imagen moderna. Guayú en una Francia que comenzaba a redefinir su estética después de la guerra. Eso tenía un valor enorme. La prensa especializada empezó a observarla. Su nombre todavía no era famoso, pero comenzaba a circular. Fue entonces cuando apareció Roger Vadim en su vida. El encuentro fue decisivo. Vadim trabajaba dentro del entorno cinematográfico y vio inmediatamente un potencial extraordinario. No únicamente físico, también visual y cultural. Percibió que Bardot representaba una nueva clase de presencia femenina, más libre, menos contenida, más cercana al espíritu de cambio que empezaba a sentirse en Europa. El vínculo profesional se mezcló con una relación sentimental. La familia Bardot reaccionó con preocupación. Brigitte aún era muy joven. El entorno artístico generaba desconfianza, y el choque entre tradición familiar y deseo personal fue evidente. Fue una de las primeras veces en que Bardot mostró algo que luego definiría gran parte de su vida pública, una fuerte voluntad de decidir por sí misma, aunque existiera presión, aunque generara conflicto, aunque el entorno opinara distinto. Su entrada al cine ocurrió poco después. Los primeros papeles fueron modestos. Apareció en producciones pequeñas. Su nombre figuraba todavía en segundo plano. Pero algo llamaba la atención incluso en escenas breves. La cámara parecía responder de forma especial a su presencia. No se trataba únicamente de belleza. Había energía, una sensación de naturalidad poco habitual. No parecía fabricada por el estudio. No parecía copiar modelos anteriores. Transmitía autenticidad. Eso hizo que directores y productores empezaran a fijarse. Mientras el cine europeo atravesaba transformaciones importantes, Bardot encajaba perfectamente con una nueva sensibilidad. La posguerra estaba generando nuevas narrativas, nuevos personajes, otra forma de mirar a la mujer en pantalla. Brigitte Bardot parecía representar exactamente ese cambio. A mediados de los años 50, empezó a trabajar con mayor frecuencia, más películas, más sesiones fotográficas, más entrevistas. Su rostro ya comenzaba a circular fuera de Francia, Italia, Alemania, lentamente Estados Unidos. Aún así, el verdadero punto de inflexión estaba por llegar. Un curioso que apareció et Dieu crea la femme. La película dirigida por Roger Vadim transformó por completo su trayectoria. El estreno provocó impacto inmediato. Dentro de Francia generó conversación intensa. Fuera del país tuvo repercusión todavía mayor. No era solo una actriz joven, no era solo una nueva estrella. Era una imagen que parecía simbolizar una nueva era. En pantalla Bardot transmitía libertad y espontaneidad. Su presencia rompía con muchas convenciones tradicionales. No representaba a la mujer idealizada de décadas anteriores. No parecía distante, no parecía inalcanzable. Parecía intensa, humana y completamente consciente de sí misma. Eso conectó con el público de manera extraordinaria. Las revistas internacionales empezaron a dedicarle portadas completas. Su nombre apareció en titulares culturales. Los fotógrafos buscaban nuevas sesiones. El cine europeo descubría que tenía una figura capaz de competir con cualquier estrella internacional. Sin embargo, mientras crecía el fenómeno público, la persona detrás de esa imagen seguía siendo compleja. La fama llegó muy rápido, demasiado rápido, según algunos observadores de la época. En pocos meses pasó de promesa a símbolo internacional. Ese salto cambió completamente su vida cotidiana. La privacidad comenzó a reducirse. La prensa siguió cada movimiento. Las entrevistas se multiplicaron. Las expectativas crecieron. Apenas empezaba su vida adulta y ya se encontraba bajo observación constante. Era el nacimiento de una leyenda, pero también el inicio de una presión que la acompañaría durante décadas. Desde París al escenario internacional, desde la disciplina silenciosa del ballet hasta la atención de millones de personas. Brigitte Bardot había dejado atrás una infancia estricta y una juventud relativamente reservada. Francia acababa de descubrir a una nueva estrella. Europa veía surgir un rostro distinto, y el mundo comenzaba a aprender un nombre que ya no tardaría en convertirse en mito. 4 matrimonios, romances, bajo los focos y la búsqueda constante de independencia. Hablar de la vida sentimental de Brigitte Bardot implica entrar en uno de los aspectos más observados y comentados de su historia pública. Durante décadas, su imagen apareció asociada al cine, a la moda y a la transformación cultural de una generación. Pero en paralelo, existió otra narrativa que la prensa siguió con intensidad constante.
Sus relaciones personales. Cada romance despertaba titulares. Cada aparición junto a una nueva pareja se convertía en noticia internacional. Cada separación generaba análisis y especulaciones. Y en el centro de todo permanecía ella, una mujer convertida en ícono mundial, que al mismo tiempo intentaba construir una vida afectiva dentro de una exposición permanente. Sus 4 matrimonios no fueron simplemente episodios sentimentales. Cada uno reflejó un momento distinto de su trayectoria, una etapa emocional, una transformación personal, un cambio en sus prioridades. Why juntos ayudan a comprender mejor las tensiones entre la figura pública y la persona real. Roger Vadim. El primer amor y el nacimiento del mito. La primera relación verdaderamente decisiva en su vida fue con Roger Vadim. El encuentro ocurrió cuando Brigitte era todavía muy joven y empezaba a descubrir el mundo artístico. Vadim ya se movía dentro del ambiente intelectual y cinematográfico parisino. Era ambicioso, observador, y entendía muy bien la fuerza de las imágenes en una industria que comenzaba a cambiar. Desde el primer momento vio en Bardot algo excepcional. No solamente belleza, muchos contemporáneos la consideraban atractiva. Vadim percibió algo más difícil de definir, una presencia nueva, una energía que encajaba con la transformación cultural de la Europa de posguerra. La relación avanzó rápidamente, pero provocó tensión en el entorno familiar. Brigitte provenía de una educación estricta. Sus padres miraban con cautela el mundo artístico. También existía preocupación por la juventud de su hija. Aún así Bardot tomó su decisión. Eligió seguir adelante. Fue de uno de los primeros gestos públicos de independencia que marcarían toda su vida. Lo casaron en Goroni. Al comienzo la unión estuvo vinculada tanto al afecto como al trabajo creativo. Vadim impulsó su carrera. Creyó en ella antes de que el resto de Europa lo hiciera. Cuando dirigió Dieu, Crea la femme, el impacto fue inmediato. La película no solo lanzó a Bardot, también cambió por completo la percepción del cine francés en el extranjero. Brigitte dejó de ser una actriz emergente, se convirtió en fenómeno internacional, pero ese crecimiento alteró el equilibrio del matrimonio. La fama llegó con velocidad extraordinaria, la presión mediática aumentó, la atención pública se volvió invasiva, los viajes se multiplicaron, las entrevistas también. Dentro de la relación aparecieron tensiones inevitables. El vínculo profesional ya no bastaba para sostener la convivencia diaria. El peso de la celebridad transformó la dinámica. Finalmente se divorciaron en 115. Aún así, el papel de Vadim en su historia fue determinante. Fue compañero sentimental. Fue impulsor creativo. Weiss estuvo presente en el momento exacto en que el mito comenzó. Jacques Charrier. Matrimonio, maternidad y la presión del escrutinio público. Tras el divorcio con Vadim, Bardot ya era una de las mujeres más famosas del mundo. La prensa internacional seguía cada detalle de su agenda. Sus películas generaban repercusión. Su imagen circulaba constantemente. Fue entonces cuando apareció Jacques Charrier, actor francés, joven, conocido, dentro del mismo entorno cinematográfico. La relación fue seguida desde el inicio por periodistas europeos. La atención era intensa. Todo lo relacionado con Bardot generaba enorme interés. Lo casaron en Coursecu. A diferencia de su primer matrimonio, esta etapa estuvo marcada por una dimensión nueva: la vida familiar. Poco después nació su hijo Nicolas. Con ello, apareció uno de los periodos más delicados y complejos de su vida. La maternidad de Bardot fue observada públicamente desde el primer momento. La prensa quería imágenes, declaraciones, detalles íntimos. Los fotógrafos intentaban registrar escenas privadas. La curiosidad del público era enorme, pero esa atención provocó una presión muy fuerte. La diferencia entre vida pública y vida doméstica prácticamente desapareció. Cualquier salida se convertía en noticia. Cualquier silencio generaba rumores. Los testimonios posteriores mostraron que esa etapa estuvo llena de contradicciones internas. Por un lado, existía la expectativa tradicional sobre el papel de esposa y madre. Por otro lado, estaba su necesidad profunda de autonomía y control sobre su propia vida. A eso se sumaba la maquinaria mediática. El resultado fue una convivencia difícil. La relación comenzó a deteriorarse. Las tensiones crecieron. Las diferencias personales también. Finalmente, el matrimonio terminó en 1962. Fue una separación muy comentada. Dejó expuesta una realidad que la acompañó durante años: la enorme dificultad de construir intimidad estable, cuando la vida privada era observada permanentemente por millones de personas. Gunter Sachs. Glamour internacional y la imagen de una pareja perfecta. El tercer matrimonio de Bardot llegó acompañado de una dimensión aún más internacional. El protagonista fue Gunter Sachs, empresario alemán, fotógrafo aficionado y heredero de una poderosa familia industrial. Su nombre ya era conocido en círculos sociales europeos. Representaba elegancia, riqueza y acceso al mundo más exclusivo del continente. El romance atrayó atención inmediata y rápidamente se convirtió en uno de los temas favoritos de revistas y periódicos. La relación parecía cinematográfica incluso fuera de pantalla. Viajes constantes, eventos de lujo, fotografías en destinos exclusivos, una estética sofisticada
que fascinaba a la prensa. Durante esa etapa Bardot y Sachs fueron considerados por muchos como una de las parejas más glamorosas de Europa. La imagen pública funcionaba perfectamente, belleza, fortuna y fama. Pero detrás del atractivo mediático, existían dinámicas mucho más complejas. La vida social era intensa. Las expectativas externas eran enormes. Wei y ambos vivían dentro de un entorno donde prácticamente todo se transformaba en noticia. Aún así hubo momentos de estabilidad real. Sachs admiraba profundamente a Bardot. Wei parecía disfrutar temporalmente de una etapa más ligera y cosmopolita. Sin embargo, el matrimonio no logró sostenerse. Con el tiempo aparecieron diferencias importantes, distintas prioridades, ritmos incompatibles. La relación terminó oficialmente en 1969. Fue otra separación seguida internacionalmente, otra portada, otro análisis, y una nueva confirmación de algo evidente. La vida sentimental de Bardot nunca dejó de ser un asunto público, incluso cuando intentaba protegerla, entre titulares y rumores. El precio de vivir observada. Más allá de sus matrimonios oficiales, Bardot estuvo vinculada sentimentalmente a otras figuras conocidas del cine y la cultura. La prensa alimentó muchas especulaciones, algunas confirmadas, otras exageradas. Hay muchas imposibles de separar completamente de la construcción mediática. Ese fenómeno era constante. A diferencia de otras celebridades, Bardot no era observada solo por su trabajo. Su vida cotidiana también generaba fascinación. Un paseo, una fotografía, una declaración breve. Todo era interpretado, comentado, multiplicado. Eso tenía consecuencias. La imagen pública de símbolo de libertad muchas veces chocaba con la presión concreta de vivir sin espacio privado. Aún así Bardot continuó tomando decisiones propias, aceptó relaciones, terminó vínculos, cambió de rumbo cuando lo creyó necesario. Wei defendió una autonomía poco habitual para una figura femenina de su época. Ese rasgo fue admirado por muchos y criticado por otros, pero permaneció constante. Bernard Dormale. La estabilidad después de la tormenta. Después de décadas marcadas por el cine, la exposición mediática y relaciones constantemente analizadas, Bardot llegó a una etapa distinta. Con Q Jun-juni contrajo matrimonio con Bernard Dormale. La diferencia con sus uniones anteriores fue evidente. No estaba en el centro del sistema cinematográfico. La atención internacional seguía existiendo, pero el ritmo era otro. Sus prioridades habían cambiado. Su vida giraba cada vez más alrededor del activismo y de una rutina mucho más apartada. El vínculo con Bernard Dormale fue considerablemente más reservado, menos espectáculo, menos cámaras, menos presencia pública. Eso también permitió una relación diferente, con más privacidad, más distancia del ruido exterior, más estabilidad visible. Para muchos observadores fue el contraste más fuerte respecto a las etapas anteriores. La mujer que durante décadas vivió bajo flashes constantes, ahora protegía con mayor firmeza su espacio personal. El matrimonio permaneció como el más duradero. Wei coincidió con una versión distinta de Bardot, menos asociada al glamour cinematográfico, más enfocada en causas concretas, más alejada de la industria que la convirtió en leyenda, una constante en todas sus relaciones. Al observar sus 4 matrimonios desde la distancia histórica, aparece un patrón. No fueron relaciones idénticas. Cada una tuvo contexto distinto, edad distinta, expectativas distintas, pero en todas existe una constante. Brigitte Bardot nunca dejó de defender su independencia, ni cuando empezaba su carrera, ni cuando era el rostro más fotografiado de Europa, ni cuando el interés mediático parecía imposible de controlar. Eso influyó en cada vínculo, la tensión entre afecto y libertad, entre exposición pública y necesidad de intimidad, entre expectativas sociales y decisiones personales. Su historia sentimental no fue lineal, no encajó fácilmente en modelos tradicionales. Wei quizá por eso continúa despertando tanto interés, porque detrás de los titulares y las imágenes icónicas, hubo una realidad profundamente humana. Una mujer intentando amar mientras el mundo entero observaba, intentando construir estabilidad en medio del ruido permanente, intentando conservar su identidad, cuando casi todo alrededor quería convertirla únicamente en símbolo. Mientras los matrimonios iban marcando etapas distintas de su vida, otra dimensión empezaba a pesar con intensidad creciente. La fama, el reconocimiento global, la presión psicológica, el precio emocional de ser una figura internacional. Ese sería el siguiente gran capítulo de su historia. La fama absoluta, el peso de convertirse en mito y la decisión que sorprendió al mundo a comienzos de los años 60. El nombre de Brigitte Bardot ya no pertenecía únicamente al cine francés. Había cruzado fronteras. Su imagen se imprimía en revistas de París, Roma, Londres y Nueva York. Sus películas se distribuían internacionalmente. Los fotógrafos la seguían en festivales, playas y aeropuertos. Los periodistas analizaban cada declaración. Millones de personas, incluso quienes nunca habían visto una de sus películas completas, sabían perfectamente quién era. En apenas una década, Bardot se había convertido en una figura cultural global. No era una fama convencional. No era solo el reconocimiento de una actriz exitosa. Era algo más amplio.
Su rostro representaba una época, un nuevo modelo de feminidad, una ruptura estética y cultural que conectaba con el cambio profundo que estaba viviendo Europa. La posguerra había transformado costumbres, mentalidades y aspiraciones. Las nuevas generaciones cuestionaban estructuras antiguas. El cine también estaba cambiando. Dentro de ese contexto, Brigitte Bardot apareció como símbolo visible de una transformación colectiva. Su cabello rubio despeinado, su forma de caminar, una espontaneidad frente a las cámaras, su manera aparentemente despreocupada de mirar al público. Todo construía una imagen que rompía con patrones anteriores. Las grandes estrellas del pasado habían proyectado elegancia distante y glamour cuidadosamente controlado. Bardot transmitía algo distinto: naturalidad, libertad, una presencia que parecía menos fabricada y más inmediata. Eso tuvo un impacto enorme. También la convirtió en objeto de observación permanente. Cada nueva película era noticia. Cada entrevista circulaba internacionalmente. Cada fotografía podía convertirse en portada. La industria entendió rápidamente su valor. Productores querían contar con ella. Directores buscaban su presencia. Marcas y medios competían por tener acceso a su imagen. Su nombre generaba interés inmediato. A medida que esa fama crecía, también cambiaba su vida cotidiana. La privacidad empezó a desaparecer. Salir de casa ya no era un acto simple. Ir a un restaurante podía convertirse en un acontecimiento. Un viaje generaba fotógrafos. Un paseo atraía atención. La frontera entre la mujer y el personaje público se volvía cada vez más frágil. Lo que para el exterior parecía una vida privilegiada y brillante comenzaba a mostrar otra cara. La exposición constante desgasta. La presión repetida afecta incluso a quienes parecen manejarla con facilidad. En Bardot esa tensión empezó a notarse con el tiempo. Distintas entrevistas concedidas durante los años posteriores reflejaron una relación compleja con la fama. Nunca fue completamente indiferente al reconocimiento, comprendía su impacto, sabía el lugar que ocupaba, pero al mismo tiempo, la intensidad mediática generaba agotamiento evidente. El mundo esperaba verla siempre disponible, siempre atractiva, siempre interesante, siempre como símbolo. Ese nivel de expectativa era difícil de sostener. La prensa europea y estadounidense siguió durante años no solo su carrera, sino también sus relaciones sentimentales, amistades y decisiones personales. En muchos casos la información se mezclaba con rumores. Las imágenes privadas se transformaban en noticia. La opinión pública discutía asuntos íntimos como si fueran acontecimientos nacionales. Ese fenómeno no era exclusivo de Bardot, pero en su caso alcanzó una dimensión extraordinaria, porque su imagen tenía enorme valor comercial y cultural. Representaba una fantasía internacional, y esa construcción pública resultaba difícil de separar de la persona real. Mientras tanto seguía trabajando intensamente. Durante los años 60 protagonizó numerosas películas, comedias, dramas, producciones internacionales. Trabajó con directores importantes y continuó atrayendo audiencias masivas. En pantalla mantenía un magnetismo evidente. La cámara seguía respondiendo de forma especial a su presencia. No necesitaba exagerar gestos. No necesitaba construir personajes demasiado complejos para captar atención. Había una fuerza visual inmediata. Eso la convirtió en una de las figuras europeas más rentables del momento. Sin embargo, el éxito profesional no resolvía la tensión interna. Al contrario, la amplificaba. Cuanto más crecía el mito, más difícil parecía conservar espacio personal. Con el paso del tiempo, Bardot comenzó a mostrarse más distante respecto a la maquinaria del espectáculo, menos cómoda en determinados eventos, menos interesada en prolongar ciertos rituales públicos. Entonces apareció la decisión que sorprendió al mundo entero. En 1976, con apenas 39 años, anunció su retirada definitiva del cine. La noticia provocó incredulidad. No se trataba de una artista en decadencia, no se encontraba fuera del mercado. No estaba desapareciendo por falta de oportunidades. Seguía siendo una figura enorme. Seguía despertando atención internacional. Seguía siendo rentable para productores y distribuidores. Precisamente por eso la decisión resultó tan impactante. ¿Por qué abandonar el cine en ese momento? La pregunta ocupó titulares durante semanas. Hubo distintas interpretaciones. Algunos pensaron que era cansancio. Otros hablaron de agotamiento emocional. Otros consideraron que simplemente ya no encontraba interés en continuar dentro del sistema cinematográfico. Las declaraciones públicas de Bardot en distintos momentos mostraron que el espectáculo había dejado de representar una prioridad personal. La fama, que durante años definió su vida, ya no era suficiente para justificar permanecer ahí. Había una necesidad de distancia, de recuperar tiempo, de respirar fuera del escenario permanente. Ese gesto tuvo enorme fuerza simbólica. En una industria donde muchas figuras luchan por mantenerse visibles el mayor tiempo posible, Bardot eligió irse, sin grandes campañas de despedida, sin prolongar artificialmente el momento. Tomó la decisión y cambió de rumbo. La reacción fue inmediata. La prensa internacional dedicó reportajes completos. El cine francés perdió a una de sus figuras más reconocibles. El público quedó sorprendido. Muchos pensaban que volvería más adelante.
que haría una excepción, que regresaría con otro proyecto. Pero no ocurrió. El retiro fue real. Why definitivo. Eso aumentó todavía más la dimensión de su leyenda, porque su salida rompió la lógica habitual de la celebridad. No desapareció por falta de interés. Se fue mientras el interés seguía intacto. Why eso convirtió la decisión en parte fundamental de su historia. Con el tiempo esa elección fue interpretada de distintas maneras. Como acto de autonomía, como cansancio acumulado, como rechazo al peso de la exposición constante, como necesidad de reconstruir su vida lejos de las cámaras. Tal vez hubo un poco de todo. Lo cierto es que después de más de 20 años de intensa presencia pública, Bardot dejó atrás el sistema que la había convertido en símbolo global. Dejó los rodajes, los estrenos, las giras promocionales, las alfombras rojas. Why con ello comenzó otra etapa, una mucho más reservada, menos centrada en el cine, más conectada con nuevas prioridades. Pero incluso lejos de la pantalla, el interés nunca desapareció del todo. La figura pública seguía viva en el imaginario colectivo, los medios seguían observando, los admiradores seguían recordando. Las nuevas generaciones continuaban descubriéndola a través de fotografías, películas y documentales. La actriz ya no estaba presente físicamente en la industria, pero el mito seguía creciendo. Why quizá ese sea uno de los aspectos más llamativos de esta etapa. Brigitte Bardot logró algo extremadamente poco común, salir del centro del espectáculo. Why continuar siendo tema de conversación durante décadas, sin nuevos estrenos, sin campañas públicas, sin necesidad de alimentar constantemente la exposición. Su imagen quedó instalada en la cultura europea de manera permanente. Mientras el cine quedaba atrás, una nueva identidad empezaba a tomar forma, más silenciosa, más determinada, menos vinculada a la fama. Hay mucho más enfocada en una causa que pronto ocuparía el centro absoluto de su vida. La siguiente transformación estaba a punto de comenzar. La mujer después del mito. Activismo, silencio y los secretos de una vida distinta. Tras dejar el cine, Bardot comenzó una etapa profundamente diferente. El foco dejó de ser la alfombra roja. Su atención se concentró en la defensa de los animales. Con el tiempo fundó una organización dedicada a esa causa. Lo que para algunos parecía un cambio inesperado, terminó convirtiéndose en el eje principal de su vida. Participó activamente en campañas internacionales. Hizo declaraciones firmes. Intervino en debates públicos. Why construyó una identidad nueva, ya no ligada al cine, sino al activismo. También eligió vivir de manera más apartada, lejos del ritmo que definió su juventud. La residencia en Saint-Tropez pasó a simbolizar esa nueva etapa, un espacio de mayor distancia frente a la exposición permanente. Aún así, el interés público nunca desapareció. Cada entrevista generaba repercusión, cada declaración reactivaba titulares, porque Bardot seguía siendo Bardot. La leyenda nunca se apagó del todo. Ahí aparecieron también los llamados secretos alrededor de su vida, no secretos en sentido misterioso o escandaloso, sino aspectos humanos menos visibles. La contradicción entre la imagen pública de símbolo universal y la necesidad constante de distancia. La tensión entre fama y privacidad. La búsqueda de independencia. La complejidad emocional detrás del ícono. Con los años, muchas generaciones la conocieron de formas distintas. Unos la recuerdan como estrella del cine europeo, otros como referente cultural, otros como activista. Cada etapa dejó una imagen diferente. Why quizá ahí reside parte de su permanencia. Brigitte Bardot no fue una figura estática, fue una presencia cambiante, capaz de redefinirse varias veces ante la mirada del mundo. Muy pocas personas logran eso. Una figura imposible de reducir a una sola historia. Hablar de Brigitte Bardot es hablar de belleza, sí, pero también de contradicción, de fama extraordinaria o hay necesidad de silencio, de 4 matrimonios y vínculos que marcaron décadas, de exilio y retiro, de exposición pública y búsqueda constante de libertad personal. Su vida atravesó épocas distintas, cambió con el tiempo. Why dejó huella en más de una generación. A día de hoy sigue despertando análisis, admiración y debate. Why quizá precisamente por eso su historia continúa vigente, porque nunca fue una figura sencilla de definir. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Cuál creen que fue el verdadero gran giro en la vida de Brigitte Bardot? ¿Su ascenso como estrella internacional? ¿Su retiro inesperado del cine o la decisión de reinventarse lejos de Hollywood y enfocarse en otra causa?